Bueno, hola a todos. Vamos a empezar con este pequeño curso que vamos a hacer sobre tributaria, donde todos vamos a aprender un poco. La idea es hacer unos videos asincrónicos como este, en el cual voy a hacer una explicación basada en el conocimiento que se tiene hasta el momento, y luego vamos a hacer un encuentro sincrónico, donde también no solamente se acaba de explicar ciertos temas, sino que a la vez puedan hacer preguntas y todo lo demás. Como la idea es que esto nos rinda, pues entonces comencemos inmediatamente. El estatuto tributario realmente es es una normatividad que surge en el año 1989 con el decreto extraordinario 624. En el 89 estaba de presidente el señor Virgilio Barco. Digamos que fue uno de los gobiernos que de una u otra manera organizó tantas cosas que estaban como muy sueltas, y una de ellas fue que toda la parte impositiva a nivel nacional estuviera junto en un solo marco normativo, en este caso el denominado estatuto tributario, que para conocimiento general es el decreto extraordinario 624 de 1989. Eso hace desde esa época del 89 a la fecha que el estatuto ha sufrido una serie de cambios, los cuales pues en el transcurso de su vida han sido sustanciales. Al día de hoy ya podemos encontrar en el estatuto toda la parte impositiva a nivel nacional, como les contaba, y no solamente encontramos el impuesto de renta, que es lo más común que la gente piensa que tiene el estatuto. También se tiene el IVA, el impuesto de timbre, el procedimiento tributario, entre otras circunstancias. Para dar comienzo, quiero que entre todos, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que tener el estatuto físicamente, o sea, vía internet. Aprovechen de la página de www.estatuto.co, sin la m.co, donde ahí van a encontrar el estatuto en línea, y ojalá pues tuvieran el estatuto físico. Pues yo tengo este estatuto desde la Price, en el cual pues aparte de tener toda la parte normativa, pues tiene algunas ayudas que la verdad sirven mucho como complemento como tal. Bueno, para comenzar debemos entender primero que vamos a enfocar nuestra primera parte en renta. Pero para entender renta debemos saber también de que existen a nivel general la obligación tributaria. O sea, ¿qué es la obligación tributaria? La obligación tributaria es la obligación sustancial con la cual se origina el impuesto. O sea, ¿por qué se originan los impuestos? Y sobre todo en Colombia. En Colombia se originan los impuestos, sobre todo el impuesto de renta, pero también los demás, por el marco del presupuesto nacional. El presupuesto nacional, en cada año hay una ley que lo genera. ¿Y qué hace el presupuesto? Coge y cada sección, cada dirección, cada entidad, cada ministerio, cada parte del gobierno debe de reportar e informar qué va a necesitar para el año subsiguiente. En este caso se tiene previsto para el año entrante, más o menos entre septiembre y octubre, se empiezan a hablar sobre el presupuesto nacional del año 2024, que debe quedar aprobado con el fin de que el 1 de enero, basado en ese presupuesto, el gobierno empiece no solo a ver qué plata le entra, cómo va a entrar la plata y en qué se la va a gastar. Bueno, como todo, las empresas, por decirlo así, las personas y obviamente el Estado, la plata, los dineros entran de 3 vías. La primera vía
es por sus propios ingresos, es decir, a lo que se dedica la empresa, la persona natural o en este caso el Estado. ¿El Estado a qué se dedica? Entonces ahí tienen su primer ingreso. ¿Se dedica a qué? A obtener ingresos por impuestos, pero también de las utilidades de las entidades estatales. Recuerden que hay una entidad estatal principal en Colombia, se llama Ecopetrol. Entonces, digamos, de las utilidades como tal, ellos las usan para los gastos que genera el Estado como tal. Dos, ¿de dónde más sale en cualquier empresa y obviamente en el Estado? De la financiación bancaria o de la financiación de entidades financieras. No solamente a nivel mundial se entienden que hay banca de primer piso, banca de segundo piso y banca que pudiéramos llamar de tercer piso, pero no es tercer piso realmente, sino una banca ya como más especializada, como más grande. Banca de primer piso son los bancos que conocemos normalmente, Banco Colombia, La Vivienda, Banco Bogotá, ¿cierto? Etcétera. Todo es banca de primer piso, es decir, la que va directamente al cliente final, sean personas naturales, jurídicas, empresas, lo que quieran. Segundo piso ya son bancas especializadas, pero del sector, o sea, que viene de la parte estatal. Bancoldes, Finagro, ¿cierto? Son ejemplo de ellos. Y son platas que el gobierno entrega a estas entidades con el fin de que puedan financiar ciertos sectores que ellos consideran importantes y vulnerables. El agro, las exportaciones, bueno, se me escapa en este momento. Pero básicamente eso es como tal. Esa es la banca de segundo piso, que ellos directamente no le prestan a las entidades o las personas naturales, sino que lo tienen que hacer por intermedio de una banca de ¿qué? De primer piso. Pero los dineros los entrega el gobierno para que ayuden o solventen ciertos sectores que el gobierno no, que el sector privado le parece de alto riesgo, pero que igual el gobierno tiene la obligación de ayudar. Entonces esa es la otra financiación. Entonces el gobierno también acude no solamente a los bancos, porque hay bancos que le prestan, no solamente acude a la banca de segundo piso, sino a entes externos, Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, etcétera, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta que a una empresa le prestan plata. Básicamente eso es lo que de otra parte donde el gobierno pasa. Lo que comúnmente se llama deuda externa. ¿Por qué es deuda externa? Porque son platas que nos prestan otros, que incluso pueden ser países, etcétera. Pagamos unos intereses y obviamente algún día se tiene que pagar el capital. Esa es otra cuestión. Entonces, esos intereses tienen que ir en eje de presupuesto, porque si a uno le prestan plata, pues obviamente tiene que pagar lo que se llama servicio de la deuda, o sea, intereses. Esa parte también vale el presupuesto. ¿Y de dónde más sale la otra plata? En las empresas, de los socios. Pero como el Estado no tiene socios, sino habitantes, entonces esos habitantes como tal, ¿qué hacen? Tienen que reunir entre todos o hacer como lo que llamamos una vaca. ¿Para qué? Para que ese funcionamiento estatal realmente funcione. Por ende, esa es la obligación sustancial. El tributo como parte de los ingresos estatales con el fin de suplir los gastos que el mismo gobierno requiere. Acuérdese, pagan empleados del gobierno, pero también obras, pero también que el programa del adulto, no sé qué, que le dan 500.000 pesos, que el otro que para las familias en acción, que el otro para no sé qué, que vamos a hacer este puente, todo eso va a incluir. Por eso surgen los tributos. Entendido eso, en la primera parte hay una segunda parte que son los sujetos pasivos. ¿Qué es el sujeto pasivo? Como su nombre lo dice, es el que le toca pagar, o sea, quien lo adeuda, ¿cierto? Entonces realmente son lo que llamamos los responsables del pago del tributo. En todo impuesto, es decir, ¿quién es el sujeto pasivo? Cualquier impuesto debe decir sujeto pasivo.
Si no existe sujeto pasivo, no se puede decir que está tácitamente escrito, no hay que decir exactamente quién es, ¿cierto? Y esas responsabilidades tributariamente se dividen en varias partes. Depende del impuesto. Y como vamos a empezar, digamos, con una especie de medio orden, entendido dónde salen los impuestos, vamos a empezar con el impuesto sobre la renta, que realmente llama impuesto sobre la renta y complementarios. Toda la vida se ha llamado así porque no solamente grava la renta, o sea, la renta es lo que realmente alguien gana. Renta es que rentó, que te dio dinero, que diste 100 pesos y te vas a obtener 110. Sobre esa renta, que deben hacer 10 pesos, te van a cobrar algo. Y en este caso ese algo está supeditado por lo que diga el estatuto. El impuesto de renta arranca en el artículo 5 del estatuto tributario. Y en el artículo 5 indica que el impuesto de renta y complementario es un solo impuesto. O sea, arranca como diciendo eso. Hombre, el impuesto de renta es un solo impuesto. También dice, hombre, aunque es obligatorio para un sector, que luego lo vamos a determinar, si usted quiere voluntariamente, puede declarar. Hombre, no tengo la obligación, pero quiero, lo puede hacer. Nada le impide. Es más, el artículo 6 dice, hombre, usted puede declarar voluntariamente su impuesto de renta. Y eso está desde por allá, desde 1986. Quizás porque en algún momento habían personas que querían pagar su tributo. Y les dijeron, hombre, no, usted no puede, no está dentro de la gente, no está dentro de quienes deben de pagar, entonces no lo puedes hacer. No, el gobierno, como en últimas, como decía un querido político nuestro, decía, plata es plata. Entonces, sí, voluntariamente lo que es hacer. Bueno, pero este mismo artículo también dice que si usted no paga o no declara impuesto de renta, si usted es no declarante, por los motivos que ya vamos a explicar ahora, pero le hacen retención en la fuente, al no ser declarante, esa retención en la fuente, pues obviamente no tiene dónde sacarse, ¿cierto? Porque recuerden o entendamos que la retención en la fuente es un anticipo al impuesto de renta, o sea, es una plata que se paga para pagar el impuesto de renta de forma anticipada. Pero si usted no tiene impuesto de renta, entonces ¿qué dice? Hombre, si vos no tenés impuesto de renta, la retención en la fuente que te haga equivale, al no ser declarante, equivale a su pago de tributo. Tácitamente está diciendo, hombre, si le sacaron retención y usted no tiene que pagar impuesto de renta, pues ese es su impuesto y no tiene forma de solicitar devolución ni ante la DIAN, ni ante el gobierno, ni ante nadie, porque ese es su impuesto. Artículo 6. Ese artículo 6 les tiene que quedar muy claro. No solamente que cualquiera lo puede hacer, o sea, pues no solamente que tiene obligación, sino que voluntariamente pueden declarar, sino que a la vez, si usted no declara impuestos y le retienen en la red, le hacen retención en la fuente, perdón, ese valor de retención, al usted no ser declarante, es el valor que usted paga por un impuesto y no puede solicitar devolución por ese valor, por no ser declarante. Luego, a partir del 7 ya empieza a decir quiénes son las personas naturales. Para un conocimiento general debemos de entender que en tributo hay una división clara de las personas, que son personas naturales y personas jurídicas. ¿Quiénes son personas naturales? Las personas naturales son las personas que tienen vida. Ahí sí se murió. Es una persona natural que ya es declarada sucesión ilíquida. Para ser entre comillas, el fallecido para ser entre comillas una especie de empresa. ¿Por qué? Porque no actúa por sí, pues por lógica, pero otros actúan por él, que en este caso llaman albacea, bueno, tiene miles de nombres, pero normalmente es albacea, y por ende deja de pertenecer entre comillas a las personas naturales para hacer una sucesión ilíquida. ¿Quién fallece?
Listo. Entonces, personas naturales son las personas vivas, digámoslo así. Y las personerías jurídicas o las personas jurídicas son todo lo demás que genere ingreso o que sea declarante per se. O sea declarante porque el estatuto lo indica. Sea por ingreso, sea por patrimonio, sea porque el gobierno le exige, bueno, por miles de cosas. Entonces, esa es la persona jurídica. Listo. Fácil. Recuerden, las personas en Colombia se pagan dos tipos de personas, naturales y jurídicas. Eso es muy importante entenderlo porque hay impuestos o situaciones básicas que la encaminan solo a las personas naturales o solo a las personas jurídicas. Y usted como persona jurídica puede tener un negocio, sí, claro. Y que no tiene que ser ni una SAS ni nada, sino Juan Camilo Ortega como vendedor de, no sé, de apartamentos, por decir algo. Sí, claro. Y no es empresa, no, yo soy persona y soy a la vez el comerciante y soy a la vez, y no quiero que sea a través de empresa. Entonces, listo, señor Juan Camilo, sus ingresos están basados en ello y por ende usted como persona natural tiene estas obligaciones. Por ejemplo, hay otras que solo pueden ser usadas por las personas jurídicas. Entonces se tienen que mirar si sos persona natural. Porque hay otra cosa. Yo como persona natural solo puedo crear una SAS. O sea, yo puedo ser el único socio. Entonces pues, puedo llamar Juan Camilo Ortega SAS. Y ahí dejo de ser persona natural a dividirme en dos partes. La parte correspondiente a Juan Camilo como persona, como ente o persona viviente, y Juan Camilo Ortega SAS como ente, como empresa. No quiere decir que tiene un nombre de persona, no quiere decir que dice SAS, no quiere decir que por ese hecho de llamarse Juan Camilo Ortega SAS ya es persona natural, no. No, la personería jurídica surge es porque se convierte en una empresa. Y como empresa puede tener una representación, debe de tener una representación legal. Mientras que uno como persona natural no necesita representación legal, pues porque uno es su propio representante. Hombre, y si se casan, es claro que el gobierno dice, a mí no me importa si se casan 2, 3, se juntan 5, que la religión me permite que nos casemos 20 y que todos somos felices, entonces toda la suma de todos es no. Para el gobierno cada persona es individual. Eso trae sus cosas buenas y sus cosas malas para ellos. Digamos que como personas siempre les he dicho, es un artículo que beneficia a la persona natural. Porque al tomar la persona a los cónyuges como en forma individual y no como conjunto, obviamente cada uno debe de cumplir con las obligaciones. Y si los ingresos, vamos a suponer, tienen un tope y un cónyuge llega y le faltan 10 pesos para el tope y el otro le faltan 5 pesos para llegar al tope, ninguno de los dos declararía. Que si fueran tomados en forma conjunta, sí, claro, porque pues, la suma obviamente va a llegar más rápido. Pero tributariamente los cónyuges declaran y son personas individuales. Lo dice claramente el artículo 8. Y ese artículo es viejísimo. Eso es más viejo que el estatuto. Están desde 1974. Ahora, dice, pero ¿y si nos separamos la sociedad conyugal? Mire que dicen muy claro, hombre, la sociedad conyugal. Sí, pero tributariamente es individual y no se considera una sociedad ni siquiera de hecho. Recuerden que las sociedades de hechos es las que no hay papeles, no hay nada, y que 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 personas se juntan y dicen, bueno, aquí nos sentamos, vamos a poner una tienda, vamos a poner un X, vamos a invertir en plata en X o Y o Z. Esas personas generan una sociedad de hecho, o sea, no hay papeles, pero entendemos todos de que eso es una sociedad. En este caso no, a pesar de que es una sociedad que puede ser de hecho, de derecho, porque las sociedades conyugales también son de hecho,
que llaman unión libre o de derecho, como son casarse por lo civil o por lo católico, por lo budista, bueno, por toda tanta iglesia que ya hay ahora. A pesar de eso, siguen siendo consideradas individuales, no son consideradas como sociedad comercial, mercantil, así se dediquen juntos a vender o lo que sea, individuales, a no ser que conformen una sociedad para ello, una sociedad pero mercantil, listo, no conyugal. Cuando se disuelve igual, sigue siendo cada uno de los cónyuges individual en su parte impositiva, sea que fallezca o sea pues que definitivamente se separe. Aquí viene algo muy importante y está en el artículo 9 y es básicamente qué personas naturales son residentes y quiénes son no residentes. Uno supone, hombre, ¿y para qué necesitamos saber si el man reside o no en el país? Porque de ahí depende si usted es declarante en Colombia o en otro país. No lo sabemos. Pues si es como nosotros que nos mantenemos de los 365 días, 365 en Colombia, pues cero problema. Hombre, yo me fui a pasar 15 días, 20 días, entonces yo ya soy extranjero. O esos que se van por allá para España 2 meses y llegan a los 2 meses hablando como así y diciendo que ya somos vosotros y no ustedes. No, eso ya eso es una parte diferencial y aquí lo vamos a analizar. Pero entonces básicamente dice que las pruebas naturales o jurídicas, porque mire que dice también de las jurídicas, pero vamos a hablar inicialmente de las pruebas naturales, sean residentes en el país, ¿cierto? Son las que están sujetas al impuesto de renta y complementarios. Entonces, personas naturales, nacionales, es decir, que hayan nacido en Colombia, o extranjeras, que hayan nacido en el exterior y no tengan pues nacionalidad colombiana, pero que sean residentes en el país, están obligadas o sujetas al impuesto de renta. Fin, eso es lo que dice. ¿Listo? Ahora, quienes no tengan la residencia en el país solo están sujetas al impuesto de renta respecto de las rentas a nivel, o sea, de fuente nacional. Solo están sujetas al impuesto de renta a nivel nacional. Entonces, basado en eso, ¿qué nos dice? Si sos residente, hayas nacido o no en Colombia, sos sujeta al impuesto de renta. Pero si sos extranjero, o sea, o no residente, o nacional no residente, solo sobre los ingresos que tengan en el país. Solo sobre los ingresos que tengan en el país. ¿Listo? Ahora, ¿quiénes son residentes? Como ya entendemos, porque aquí hay una gran diferencia, mire que usted puede ser nacional, pero puede ser no residente, nacido en Colombia, pero no residencial en Colombia. Entonces dice, hombre, vamos a decir pues quiénes son los residentes. Para ellos es muy importante. Residentes, les dice, permanecer en el país 183 días. Muy claro lo dice. Permanecer en el país 183 días durante un periodo de 365 días, exacto, como tal, consecutivos. Ahí dicen, no entendí. Bueno, es un poquito difícil, pero no, miren que en últimas ya lo que uno debe de buscar es la claridad de esto. Miren, anteriormente decía, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, si permanece más de 183 días, es residente, y si no, no. Entonces, ¿qué hacían muchos? Hacían cuentas en el año y se quedaban 180 días. ¿Cierto? Como decía 183, entre el 1 de enero era muy fácil para ellos, digamos, predisponerse para que los ingresos no fueran nacionales, los que ellos generaban, pues los nacionales y los extranjeros, porque al ser residente hay que declarar por ambos, sino que solo declaraban por los de acá y los de afuera no.
ya no. Ya dice, cuénteme 183 días en un lapso de 365, no importando el tiempo, puede ser del 10 de marzo al 9 de marzo del año siguiente, puede ser del 2 de febrero al 1 de febrero, del 2 de diciembre al 1 de diciembre del año subsiguiente. 183 días en cualquier momento. Si usted los pasa, se convierte inmediatamente en persona residente a partir luego del segundo año. Es que eso se complica. O sea, permanecer 183 días, listo, eso está bien, pero se considerará que la persona es residente a partir del segundo año o periodo gravable. Lo cumplió ahora. Ejemplo, hoy estamos a 15 de junio. Hoy 15 de junio, supongamos, cumplió los 183 días en los lapsos de 365, ¿sí o no? ¿Cómo se da cuenta? O sea, listo, quedé residente. Entonces, ¿el qué dice? Se considera que es persona residente a partir del segundo año o periodo gravable, o sea, del segundo, de ahí, o sea, estos ingresos todavía que nos quedan no, pero el año gravable que empieza el otro año, ¿cierto? O sea, el año siguiente viene del segundo año, porque este sería el primer año, este que va hasta diciembre 31, entonces estamos en junio 15. Todos estos de aquí al final, al 31 de diciembre, que termina el periodo gravable, todavía son considerados como personas no residentes, ¿cierto? A pesar de que ya superó el tope. Pero el del 1 de enero hasta el 31 de diciembre queda como residente y declarará sobre los ingresos de ese año como residente en Colombia. Es lo que estipula, pero eso dice desde el segundo año, o sea, deje acabar este año y el otro año todos los ingresos son nacionales. Listo. Bueno. Ahora, también hay otro tipo de personas que también, ese es digamos como la gran mayoría, pero hay otros que dicen que tienen relación con el servicio exterior del Estado colombiano, o sea, esos que trabajan en consulado, etcétera. Que no sé si ustedes saben, o demás que sí, que las embajadas realmente son territorio colombiano en donde esté. Si hay una embajada en China, a pesar de estar en China, ellos es como si fuera un pedazo de Colombia ahí. Ese pedazo es Colombia como tal. Entonces lo que devengan ellos es como si lo ganaran aquí. Pero solo esos funcionarios, no las personas normales que van allá a trabajar. Otros, ser nacionales, muy importante, ser nacionales, es decir, nacido en Colombia o tener nacionalidad colombiana. Ser nacionales significa nacer en Colombia o tener nacionalidad colombiana. Entonces dice, ¿cuándo? Pues en el periodo gravable, o sea, en este, por ejemplo, vamos a suponer en este, dice, su cónyuge o compañero permanente no separado, ahí sí sirve para ellos, tengan residencia fiscal en el país. Entonces por allá dijo, no, ve, a mí no me interesa, cada cual es separado, pero aquí dije, si el cónyuge es nacional o vive acá o tiene residencia acá, a pesar de que usted no cumpla, o sus hijos cumplen, a pesar de que usted no cumpla, con solo ese hecho usted ya es residente, con solo ese hecho. Listo. ¿Cuándo más? Cuando el 50% más de sus ingresos son de aquí, el 50% más. Hombre, yo soy un gringo y todo lo demás y estoy en Estados Unidos, pero mis ingresos totales 50% más, así no venga por acá ni a saludar, pero sus ingresos todos arrancan desde Colombia, es residente. Igual que los bienes, tiene el 50% más de sus bienes en Colombia, es residente. Lo mismo los activos, ¿cierto?
o cuando no acrediten su condición de residentes en el exterior. La DIAN te puede decir, venga, demuéstreme que usted, a pesar de ser colombiano, bueno, se me interrumpió la señal, pero volví. Entonces otra vez, la residencia para efectos tributarios son 183 días en un rango de 365, como ya lo expliqué. Si tenés una relación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, en cancillerías, en embajadas, etcétera, trabajas allá, esos ingresos son de fuente nacional. Si tenés un cónyuge que trabaje, un cónyuge que sea nacional, o sea, sea residente nacional, o los hijos sean residentes nacionales, que el 50% de tus ingresos sean de acá, así no seas nacional ni nacido acá ni nada, el 50% de tus ingresos sean de acá, el 50% de tus activos sean de acá, o de los bienes, o que la administración tributaria te lo indique. Esas son, digamos, las personas que se consideran residentes. Listo. ¿Qué más les cuento? Eso en cuanto a residencia, ¿sí? Entendida esa parte, también debemos de entender que esa corresponde a las personas naturales. Ahora, ¿quiénes son las sociedades grabadas? Pues las sociedades grabadas son las que tengan sede, ¿cierto? Entidades nacionales. Ellos pues obviamente declaran por todos los ingresos, nacionales o extranjeros. Por todos los ingresos, nacionales o extranjeros. O si son extranjeras, solo por los ingresos nacionales. Muy parecido a las personas naturales. Muy parecido al de las personas naturales. Entonces, ahora las sociedades como tal, para efectos tributarios, quienes durante el año grabable, durante el año grabable, tengan su sede efectiva de administración en el territorio. La sede la tengan, la sede principal, por decirlo así, o sea, la sede, que muy claro dice, la sede efectiva de administración, lo que comúnmente llamamos la sede principal, la sede efectiva de administración sea en Colombia. ¿Sí? Número 1. 2. Haber sido constituida en Colombia bajo las leyes colombianas. ¿Listo? Entonces, por eso por acá, a raíz de toda esa pelotera de la sede y todo lo demás, entonces dice, se considera o se entiende la sede efectiva, o sea, la sede principal, donde comúnmente se toman las decisiones comerciales y de gestión necesarias para llevar a cabo las actividades. Entonces eso es lo que dice. O sea, donde tomen las decisiones, ahí es. Hombre, es que yo en Venezuela, en Panamá, nada, tengo la sede. No, donde tomen la principal decisión, ahí es. Como decían por ahí, ahí es. Ahora, los invito a que lean muy bien esos artículos 11, 12, 12-1, ¿cierto? Con todos los parágrafos, porque ya hay cosas muy puntuales donde sí es necesario adentrarse mucho más por casos muy puntuales donde eso puede pasar, ¿cierto? Pero bueno, digamos que dentro de lo normal ahí están todos. Habla también cuando se tienen los contratos de colaboración empresarial. Recuerden que los contratos de colaboración, o sea, los consorcios, las uniones temporales, los joint ventures, las cuentas de participación, no son contribuyentes del impuesto de la renta. Recuerde que un consorcio es que se juntan 2, 3, 4, 5 empresas, pero cada una tiene una parte, más nunca pierden su ciencia. Es decir, hacen como una vaca entre todas, pero cada una hace su parte, sus ingresos los distribuyen en cada una por aparte, tributan diferentes partes. Entonces, por lo tanto, la unión temporal se juntan 2 para hacer un proyecto, una cuestión, pero cada una sigue haciendo su parte impositiva. Ahí está. Los joint ventures, las cuentas de participación, todo eso no son contribuyentes y está explícitamente, ¿cierto? Por eso dice, las partes
deben declarar independiente. O sea, hace de cuenta como con las sociedades conyugales. Se juntan dos, pero cada una lo hace por aparte, independiente. Es más, contablemente cada una genera los ingresos en el porcentaje que tengan en participación de dicho convenio o contrato de colaboración empresarial. El artículo 18 es muy importante para eso. Tenés una empresa en unión temporal, se juntan para hacer algo y luego se separan. Consorcios, se juntan varios para hacer algo, obviamente luego se separan. Lo mismo los joint ventures, las cuentas de participación son lo mismo. Muy claro el artículo 18 dice, todas esas, ninguno es contribuyente en forma pues como de la unión temporal, no. Si es contribuyente en la parte que le toca como participante. Artículo 18. Bueno, por ahí ya terminamos toda esta parte de quiénes son los obligados, que quise como dejar esa primera parte a nivel general de quiénes son realmente los responsables. Ya lo tenemos claro, ya sabemos que son las personas naturales, las personas jurídicas, ya sabemos que hay personas jurídicas que a pesar de ser personas jurídicas no entran a declarar porque son consorcios, son participantes, bueno, como le quieran llamar, son comunidades de participación, entonces ellos no declaran, pero sí declaran en la parte correspondiente a lo que le toca a ese contrato. Sabemos que si son residentes en el país, declaran sobre todos los ingresos. Si no son residentes en el país, declaran sobre los ingresos en Colombia. Ya entendimos que si es nacido en Colombia pero está menos de 183 días en Colombia en un lapso de 325, se considera como no residente, pero con la excepción hecha de que si es casado con alguien que es residente o tiene hijos residentes, se considera residente en Colombia, así no cumpla con eso, más o menos. Lo mismo con las personas jurídicas, recuerden, la mitad de los ingresos son en Colombia, si la sede es en el exterior se considera residente en Colombia. Los activos, los bienes, más del 50% pertenecen a Colombia, ¿sí? Donde toman las decisiones son en Colombia, es el residente en Colombia. Se creó bajo las leyes colombianas, es empresa colombiana. Entonces ya tenemos clara esa primera parte. Vamos a seguir por una parte, pero lo voy a dejar para el siguiente video, que va a ser sobre algo muy importante, diferencial, pero que a la vez es muy común. Las personas contribuyentes del régimen tributario especial, es el que sigue. Contribuyentes del régimen tributario especial. Bueno, ya por hoy terminamos este primer video, ojalá les haya gustado. Ya empezamos, miren, ya llevamos 19 artículos, 18, no nos faltan sino como 1000. Muchas gracias por escucharme, sí, realmente es 916 más o menos. Gracias por escucharme y nos vemos viendo.